Muy buenos días para todos. Quien les habla es Marcela Betancur, ejecutiva comercial de la empresa Praxedes Midasoft. Inicialmente quiero agradecerles a todos por la asistencia a este espacio jueves de webinar. El día de hoy presentaremos las actualizaciones más relevantes en nuestro software derivadas de los cambios recientes a nivel de la reforma pensional en Colombia. Para el día de hoy nos acompaña la consultora de proyectos Sandra Arias, quien será la encargada durante este espacio de abordar los siguientes temas, los cuales serían las principales modificaciones realizadas a nivel de los procesos y cálculos que tendrían dentro de nuestro sistema, las configuraciones y ajustes necesarios dentro de la plataforma y recordarles a todos que el chat se encuentra habilitado para que allí por favor nos dejen todas las preguntas, dudas que tengan relacionadas a estos cambios realizados a nivel del software, las cuales al finalizar la presentación las vamos a abordar y aclararemos las mismas. Le concedo la palabra a Sandra y nuevamente agradecerles a todos por la asistencia. Buenos días a todos, bienvenidos a este espacio. Vamos a iniciar nuestra presentación con la ley 2381 del 2024 de la resolución 467 del 2025 que toca la reforma pensional que tenía vigencia a partir del 1 de julio de este año. Sin embargo, en este momento estamos pendientes que se indique la nueva fecha para entrar en vigencia de la ley. En el marco normativo, nosotros tenemos conocimiento que el Ministerio de Salud y Protección Social, el pasado 25 de marzo, emitió la resolución 0467, a través de la cual se modifican las disposiciones establecidas en la resolución 2388 del 2016 y se unifican las reglas para el recaudo de aportes al sistema de seguridad social integral y para fiscales. Esto con el fin de regular la operatividad de la plantilla integrada de liquidación de aportes PILA y que los operadores de información realicen las adecuaciones tecnológicas que les permita a partir del 1 de julio o de la fecha que se determine más adelante realizar el recaudo de las cotizaciones en los términos que en su momento estableció la Ley 2381 del 2024. El objetivo principal de la Ley 2381 es crear un sistema pensional más equitativo, solidario y sostenible, que amplíe, perdón, me confirma por favor si ya están viendo, qué pena, Sí, no, señora. listo, gracias, Marce. Entonces, regreso la diapositiva para que podamos ver todos. Me disculpan que no se había compartido la pantalla. Este es el marco normativo en el cual decía que el Ministerio de Salud y Protección Social determinó el pasado 25 de marzo, emitió la resolución 0467, por medio de la cual dicta regular la operatividad de la planilla integrada de liquidación de aportes PILA para que los operadores de información realicen las adecuaciones tecnológicas que les permita a partir del 1 de julio del 2025 realizar el recaudo de las cotizaciones en los términos que en su momento estableció la Ley 2381 del 2024. El objetivo principal de la Ley 2381 del 2024 es crear un sistema pensional más equitativo, solidario y sostenible, que amplíe la cobertura y garantice ingresos dignos a la población adulta mayor. La estructura del nuevo sistema pensional consiste en 4 pilares. El primero es el pilar solidario, que contiene renta básica para mujeres y hombres mayores de 60 y 65 años en pobreza extrema, financiado al 100% con recursos del Estado. El segundo, pilar semicontributivo, para quienes no logran pensión pero hayan cotizado o ahorrado. Acceden a una renta vitalicia mediante el programa BEPS de Colpensiones. El tercero es el pilar contributivo, que obliga a cotizar a Colpensiones hasta 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y el exceso de este ingreso se ahorra en cuentas individuales en fondos privados. Los subsidios van a ser igual para todos sin importar el nivel de riesgo.
Edad y semanas no cambian, 57 años para mujeres, 62 años para hombres y 1.300 semanas cotizadas. El cuarto es el pilar voluntario, que son aportes adicionales voluntarios para mejorar la pensión futura. Las generalidades de esta ley nos indican que los primeros 2.3 salarios mínimos se cotizarán a Colpensiones, es decir, hasta 3.274.050 pesos en 2025, y el resto se aportarán a una administradora individual. Segundo, la actualización de los fondos de pensiones y ACAI. Se deben asignar a todos los empleados fondo de pensión Colpensiones y fondos ACAI. Tercero, la nueva tabla de aportes del Fondo de Solidaridad. El Fondo de Solidaridad es un mecanismo creado para asegurar que los trabajadores con ingresos más altos contribuyan de manera adicional al sistema pensional. Cuarto, la licencia para el cálculo para el cuidado de la niñez, Ley 2174 del 2021 o Ley ISAAC, y el decreto 2126 de 2023, los cuales abordan licencias laborales para el cuidado de menores con enfermedades graves o terminales. Y quinto tipo de cotizantes 51 son empleados de tiempo parcial en el que deben estar reportando en la planilla de autoliquidación. Aquí vemos entonces los empleados que van a quedar en régimen de transición. A este régimen van a pertenecer las mujeres que tengan hasta al menos 750 semanas cotizadas hasta el 30 de junio del presente año, y hombres con 900 semanas cotizadas al 30 de junio del año 2025. En este caso hay oportunidad de traslado entre régimen para estas personas que acabo de mencionar. Quiere decir que los que estén a menos de 10 años de la edad de pensión podrían hacer traslado entre entidades de fondo de pensiones, de colpensiones, a un fondo privado o viceversa. Deben tener al menos las 750 semanas mujeres y hombres 900 semanas al 30 de junio de este año. Y esto se podrá regir a partir de la promulgación de la ley 2381. Ahora vamos a ver en qué consiste la distribución de aportes. Con la nueva ley pensional, los aportes en el pilar contributivo estarían distribuidos así. Al componente de prima media hasta 2.3 salarios mínimos legales vigentes, esto será administrado por Colpensiones. Y vamos a tener un componente de ahorro individual para quienes cotizan por encima de 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Este será administrado por una CAI, que en este momento son los mismos fondos de pensiones, pero con unos códigos diferentes para hacer los aportes diferenciales en las autoliquidaciones. Por lo tanto, la fecha de autoliquidación otorgada por la Superintendencia Financiera para operar como ACAI, que son administradoras del componente complementario de ahorro individual, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, ASOFondos, ha solicitado los códigos para gestionar los procesos del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de Origen Común. Asimismo, a través de la circular externa 000020 se incorpora el código de Positiva Compañía de Seguros como una entidad ACAI. Los códigos de ACAI fueron asignados ya a los mismos fondos de pensiones que acabamos de mencionar y adicional al fondo Positiva que se incluyó como un fondo ACAI. Los códigos son diferentes a los de fondo de pensión. Los códigos de fondo de pensión eran los que manejábamos antes de la ley 2381 y ahora vamos a manejar unos códigos adicionales que son los ACAI. Estos fondos de ACAI, los empleados podían tener la opción de escoger el fondo ACAI hasta el 16 de enero de este año. En caso de no haberlo elegido, este fondo se asignó de manera aleatoria a cada empleado. Acá tenemos un ejemplo de la distribución de aportes. Entonces, ¿cómo nos van a quedar?
Para un empleado que está en régimen de transición, eh, se van a hacer los aportes a su AFP actual, sea Colpensiones o sea cualquier otra AFP. La distribución para este caso va a ser total al 100% a este fondo de pensiones. Vamos a tener un IBC de referencia para este ejemplo de 6.087.900 pesos. El total aporte a pensión para este empleado corresponde a 974.064 pesos. Lo que corresponde al empleado son 243.516 pesos que se descuentan por nómina y el aporte del empleador es de 730.548 pesos. En el caso de los empleados que quedan en ley 2381 y que no pertenecen al régimen de transición, se va a hacer la distribución de esta forma. A Colpensiones se van a aportar hasta los 2.3 salarios mínimos legales vigentes. Para un empleado que tiene este mismo IBC de 6.087.900, el aporte en este caso para Colpensiones es de 3.274.050 pesos. Y el aporte total a pensión es de 523.848 pesos. El valor que le corresponde al empleado por descuento de nómina es de 130.962 pesos y el aporte correspondiente al empleador es de 392.886 pesos. El excedente que supere, todo el valor que supere los 2.3 salarios mínimos legales, se va a hacer el aporte a la CAI seleccionado o que corresponda al empleado. En este caso serían 2.813.850 pesos y el aporte total a este fondo es de 450.216 pesos. El aporte que corresponde al empleado son 112.554 pesos y el aporte del empleador 337.662 pesos para un valor completo de un IBC de 6.087.900. Igual, el valor de aporte completo de pensión es de 974.064 pesos. El aporte total del empleado es de 243.516 pesos y el aporte del empleador es de 730.548 pesos. Así nos va a quedar la distribución. Esta distribución la va a hacer el operador de información. Realmente en la planilla nosotros no vamos a hacer ninguna modificación para enviar esta información. En la planilla el aporte se va a ir completo. Entonces va a ir completo 6.087.087 y quien se va a encargar de hacer esta distribución es el operador de información. Entonces, en el sistema no vamos a tener ningún cambio al respecto del reporte de autoliquidación ni al plano de autoliquidación que se va a enviar al operador de información o a la pila. Ahora vamos a ver el tipo de cotizantes 51, trabajadores de tiempo parcial. El tipo de cotizante 51 que se usa para realizar aportes a sistemas generales de pensiones, riesgos laborales y caja de compensación familiar de aquellos trabajadores que laboren periodos inferiores a 30 días en el mes. Para este tipo de cotizante no se realizan aportes al Sistema General de Salud por encontrarse vinculados al régimen subsidiado o como beneficiario del régimen contributivo. Para calcular la base de la cotización que se debe registrar en la pila para el trabajador de tiempo parcial, se debe tener en cuenta la siguiente tabla. Los días laborados. Si el empleado trabaja entre 1 y 7 días, se va a reportar un IBC de 1/4 de salario mínimo legal vigente. Si el empleado trabaja entre 8 y 14 días, se hace un reporte del IBC de medio salario mínimo legal vigente. Si trabaja entre 15 y 21 días, se va a hacer un reporte de 3/4 de salario mínimo mensual vigente. Y si trabaja entre 21 y menos de 30 días o hasta 30 días, se va a reportar un salario mínimo mensual vigente.
La base de cotización para riesgos laborales, independiente de los días que haya trabajado el empleado, va a ser de un salario mínimo siempre y por 30 días. Por lo tanto, esta tabla solamente va a aplicar a los subsistemas de pensiones y cajas de compensación, si aplica. Para la licencia para el cuidado de la niñez en Colombia está regulada por la Ley 2174 de 2024 o Ley Isaac y el decreto 2126 del 2023. Esta licencia para el cuidado de la niñez es diferente a una incapacidad médica ordinaria y no se paga como una incapacidad común. Por lo tanto, no aplica la regla de los 3 primeros días al 100% por parte del empleador y la EPS debe reconocer al 100%, el 100% del ingreso base de cotización del mes anterior al que se da la incapacidad por todos los días autorizados en la licencia, sin importar si son los primeros días o si se extiende. En cuanto al reporte de pila, se incorporó oficialmente la licencia para el cuidado de la niñez como una novedad reportable en la pila bajo el concepto IGE, incapacidad temporal por enfermedad general. Este sí es un cambio que vamos a ver en el reporte de autoliquidación y en el plano de autoliquidación, ya que se debe reportar como una licencia en la novedad de enfermedad general. La incapacidad la va a pagar 100% la EPS. La cotización a salud, pensión y ARL están a cargo del empleador por el tiempo de la incapacidad completo y los parafiscales, si el empleador, si están obligados a realizar aportes parafiscales, también estarán a cargo del empleador. Para la nueva tabla del Fondo de Solidaridad, según la ley 2381, vamos a ver que hay unos cambios grandes en cuanto a los rangos de salarios y en cuanto a los porcentajes que se van a aplicar para los empleados a quienes se les aplique este descuento de fondo. Tenemos, entonces, en el primer renglón vamos a tener un límite inferior para los empleados que ganen desde 4 salarios mínimos y hasta 7 salarios mínimos se les va a aplicar un descuento del 1.5% de Fondo de Solidaridad Pensional. De este 1.5%, el 0.5% va para el Fondo de Solidaridad y el 1% va para el fondo de subsistencia. Para el siguiente rango, vamos a ver los empleados que están entre 7 y 11 salarios mínimos legales vigentes. Se va a aplicar el 1.8% de descuento, del cual el 0.5% va para el fondo de solidaridad y el 1.3% va para el fondo de subsistencia. Para los empleados que están entre 11 y 19 salarios mínimos legales, se va a aplicar el 2.5% de descuento y el 0.5% va para el Fondo de Solidaridad, el 2% corresponde al Fondo de Subsistencia. Y los empleados que están entre 19 y 20 salarios mínimos legales vigentes, se les aplicará el 2.8% de descuento, el 0.5% corresponde al Fondo de Solidaridad y el 2.3% va a corresponder al Fondo de Subsistencia. Los empleados que devenguen más de 20 salarios mínimos legales vigentes van a aportar el 3% de Fondo de Solidaridad, del cual el 0.5% va a ir al Fondo de Solidaridad y el 2.5% va a ir al Fondo de Subsistencia. Este es uno de los desarrollos que se hicieron para poder implementar la nueva ley 2381 en el sistema. Pero no vamos a eliminar la tabla anterior, sino que vamos a conservar las dos tablas, la tabla Fondo de Solidaridad que usábamos anteriormente y esta tabla nueva. Y ya les explico en el sistema cómo van a quedar. Acá tenemos una comparación de cómo está la tabla anterior, la que teníamos, la de ley 100, que iniciaba en 4 salarios mínimos legales, hasta los 16 llevaba el 1%.
Y pues acá se ve la diferencia en el rango de salarios. Entonces aquí ya viene desde 4 a 7 salarios, ya se va a empezar a aplicar el 1.5, mientras que en la tabla anterior solamente se aplicaba el 1. También teníamos en el siguiente renglón de entre los empleados entre 16 y 17 salarios mínimos, se les aplicaba el 1.2, a los que estaban entre 17 y 18 se les aplicaba el 1.4% y a los que estaban entre 18 y 19 salarios mínimos se les aplicaba el 1.6. Mientras que acá ya a los que están entre 7 y 11 se les está aplicando el 1.8% de descuento, y a los que están entre 11 y 19 salarios mínimos se les aplica el 2.5% y a los que están de 19 a 20 el 2.8%, y los que ganan más de 23, es decir, que ya aquí nos aumentó tanto el porcentaje de descuento como el rango salarial para hacer pues el descuento, para aplicar estos porcentajes. La nueva ley también obliga a los pensionados con mesadas superiores a 10 salarios mínimos legales a aportar el 1% a Fondo de Solidaridad, y si exceden los 20 salarios mínimos deben aportar el 2%. Entonces, ya tenemos un ejercicio para ver cómo van a quedar las liquidaciones para cada empleado de acuerdo a los ingresos salariales que tenga. ¿Qué cambios tenemos y cuáles son los nuevos desarrollos que tenemos en el sistema? Entonces, se realizó el desarrollo de un importador para la matrícula de pensión AKI. Este importador es un importador masivo, pensando en darle a nuestros clientes la posibilidad de realizar esta actualización pues de una forma rápida y más segura para que quede toda la información, para que la información que quede en el sistema sea confiable al momento de realizar las liquidaciones. También se realizó un cambio en el importador masivo de empleados, en el cual se adicionó una columna para incluir el dato de la CAI. Esto es para cuando importamos los empleados nuevos al sistema. Entonces, que podamos reportar el código de la CAI según la nueva ley. También se realizó el ajuste del registro de empleados para identificar qué empleados manejan AKI y cuál es este. Ya también se los enseño en el sistema. Cuarto, tenemos el ajuste de reporte de empleados activos para incluir la información de las AKI. Entonces, en el reporte de empleados activos vamos a ver que se incluyeron unas columnas al final del reporte para poder determinar qué empleados manejan AKI y cuál es el código que corresponde a cada empleado. Se realizó el desarrollo para la creación de la nueva tabla del Fondo de Solidaridad y aplicar los porcentajes nuevos tanto en nómina como en liquidaciones definitivas. Se realizó el desarrollo para modificar el reporte en pila y realizar la marcación de la novedad de la incapacidad por cuidado de la niñez. Y también se realiza la contabilización de distribución de aportes de pensiones. Esta opción la hizo desarrollo pensando en que en las compañías que quieren tener clara cuál va a ser esa distribución de los aportes a pensiones, es decir, cuánto se va a ir a Colpensiones, cuánto se va a ir al fondo de pensiones o a la CAI, y que puedan tener esos valores claros en su contabilidad. Este es un desarrollo opcional para las compañías que lo quieran implementar o no. También pensando en que se aplazó la fecha de entrada en vigencia de la ley 2381, hay una opción, desarrollo creó una opción para poder colocar la fecha a partir de la cual va a entrar en vigencia la nueva ley y se van a implementar los nuevos cambios para realizar las actualizaciones en el sistema. Por lo tanto, ya es un proceso pues que tenemos afianzado y que se va a regir de acuerdo pues a la nueva fecha que nos indique
el gobierno. Para que todo este proceso y todos estos desarrollos funcionen, se debe realizar la actualización del sistema. Tan pronto se confirme la entrada en vigencia de la reforma y se deben crear las variables indicadas para que el proceso funcione correctamente. Para este caso se deben crear una variable de usuario que se llama ESE:(AFP Colpensiones), en la cual el dato va a llevar el código del Fondo de Pensiones Colpensiones. ¿Esto para qué? Para que este código del Fondo de Pensiones no se pueda asignar como un código AKI y que es exclusivo para los aportes de pensiones hasta los 2.3 salarios mínimos legales. Dos, en el concepto del Fondo de Solidaridad se deben crear las variables de la Ley 2381, tanto para nómina periódica como para liquidaciones definitivas. Estas variables son: aplica Ley 2381, debe ir con dato en S, y la tabla Ley 2381, que debe ir en el dato con el código de la nueva tabla que vamos a crear para el Fondo de Solidaridad Pensional. También se deben crear las variables de usuario para el proceso de autoliquidación. Estas variables son: Autol aplica Ley 2381 con dato en S, y Autol, tabla Ley 2381 en el dato debe llevar el código de la nueva tabla del Fondo de Solidaridad. En este caso, pues las variables ya se las voy a mostrar en el sistema, nos deben quedar creadas en el momento que nos indiquen que ya podemos realizar la actualización. Estas variables no las debemos crear antes de que se realice la actualización. Lo que sí podemos ir adelantando es la creación de la incapacidad del cuidado de la niñez. Ese proceso se puede realizar, se pueden ir creando las nuevas AKI y se puede ir creando la nueva tabla del Fondo de Solidaridad. Las variables se recomienda que las creemos una vez que realicemos la actualización del sistema para que todo empiece a funcionar correctamente de acuerdo a la norma de acuerdo a la nueva reforma pensional. Ahora, les voy a enseñar en el sistema cómo funciona, cómo deben quedar los procesos para cada uno de las configuraciones o los nuevos desarrollos que vimos. Entonces, vamos a empezar por la creación de la incapacidad para el cuidado de la niñez. Lo primero que debemos hacer para crear esta incapacidad o esta licencia, de acuerdo al manual que se envió a principios de junio. Entonces, vamos a crear primero un concepto para poder realizar el pago de esta licencia en la nómina. Nosotros ya tenemos creados acá el concepto B104. Este concepto, ¿cómo lo debemos crear? Entonces, le asignamos un código, una descripción, y le vamos a asignar su código DIAN. El tipo va a ser 1, que es un devengo. Su política periódica va a ser LQ003 y la política de liquidación definitiva es LDF11. Para este concepto necesitamos tener unas variables. En este concepto nosotros podemos duplicar las variables del concepto B100 a este concepto, tal como nos indica en el manual. Entonces simplemente seleccionamos el concepto B100 y vamos acá a la opción de duplicación de variables, y acá vamos a llevar la duplicación al concepto nuevo, que es en este caso para nosotros el B104 o el que la compañía defina. Se realiza la creación de las variables y nos van a quedar las mismas variables que tenemos en el concepto B100. Ahora, para realizar, para que este concepto nos funcione correctamente, debemos incluirlo en unas agrupaciones. Esas agrupaciones son las que las que van a hacer que nuestros procesos
de nómina funcionen correctamente. En el manual también está la opción que les dimos para hacer la consulta. Entonces tenemos la siguiente consulta que aparece en el manual. Estas variables, ay, me disculpan un momento. En el manual nos aparece una consulta con la cual podemos hacer validar en qué agrupaciones debe aparecer, debemos incluir este concepto. Podemos guiarnos por el concepto B001, que es un concepto de licencia remunerada. Entonces, acá en estas agrupaciones debemos incluir nuestro nuevo concepto y debe quedar de esta forma. En cada agrupación debe aparecer nuestro nuevo concepto. Una vez incluimos el concepto B104 en todas las agrupaciones, el paso seguido vamos a crear el tipo de incapacidad. Entonces, este proceso lo hacemos acá por gestión de nómina, proceso de novedades, incapacidades y vamos a crear el tipo de incapacidades en Angular. Acá ya tenemos pues los tipos de incapacidades que manejamos normalmente en esta compañía y ya tenemos creada nuestra licencia o incapacidad para el cuidado de la niñez. ¿Cómo la vamos a crear? Seleccionamos la compañía, el código de incapacidad y le colocamos la descripción que nos indica que es incapacidad, cuidado de la niñez. Acá determinamos el porcentaje sobre el cual se va a pagar la incapacidad. Seleccionamos el concepto, seleccionamos el origen salud y se selecciona, se selecciona ya cuando se ha creado la incapacidad sobre el IBC del mes anterior. Una vez ya tenemos creado este proceso de incapacidad, se crean las novedades en cada clase de servicio para que pueda llevar la novedad del sistema, donde los creamos. Entonces, en gestión de nómina, proceso de seguridad, vamos a crear acá en servicios, configuración de novedades, vamos a crear la novedad de la incapacidad por cuidado de la niñez. Esta se va a incluir, como mencionamos en las diapositivas, dentro de la novedad de incapacidad riesgo común. En esta vamos a realizar la creación de este ítem que se llama incapacidad cuidado de la niñez. Y acá vamos a diferenciarlo de la incapacidad de enfermedad general marcando la letra L. Y así es como nos va a aparecer en la autoliquidación. Entonces, la creación nos va a quedar de esta forma. Con el porcentaje de reconocimiento al 100%, el tipo de salario es el de la agrupación y seleccionamos la agrupación que tengamos definida para este IBC. La letra siempre va a ser L, seleccionamos el check de calcula días y el de reporta
documento. Y así nos queda creada la incapacidad. Para poder diferenciar esta incapacidad de la incapacidad de enfermedad general, debemos colocarle a la incapacidad de enfermedad general la letra X. Acá no se va a modificar nada más, solamente la letra X. Se marca y se actualiza el registro. Este proceso lo debemos hacer también con las novedades de riesgos profesionales, que en este caso van acá también en la novedad 09, y para el servicio de salud, que también va en la novedad 9 y debe quedar con la letra X, enfermedad general, y la incapacidad para cuidado de la niñez con la letra L. Luego de incluirla en este proceso, pues ya podemos realizar la liquidación de la nómina y allí ya podremos ver cómo funciona la incapacidad. También podemos adicionar en autorizaciones, en el tipo de autorizaciones vamos a poder adicionar también el código de la incapacidad. Entonces, acá lo buscamos por 12. Nosotros ya lo tenemos creado acá. Entonces, ya tenemos el tipo de incapacidad, va a quedar creado así. Por tipo de incapacidad, queda la clase, la descripción, el empleado. Nos queda el nombre de la incapacidad, se filtra por periodo, la vigencia es de 30 días. Y así la opción para autorizaciones para que se pueda visualizar en el módulo de autoconsultas. Ahora, podemos ver que ya hicimos un ejercicio con un empleado al que le registramos una información de cuidado de la niñez, es esta persona. Entonces, a esta persona nosotros le registramos en la nómina una incapacidad por cuidado de la niñez. Y acá está entonces la nómina de la persona. Cuando yo la liquido, entonces me está separando el salario ordinario y me está colocando la incapacidad que yo ya le generé por cuidado de la niñez por 76.66 horas y el valor que corresponde. ¿Cómo lo visualizo en la autoliquidación? En la autoliquidación me va a quedar la línea de salario y va a quedar la línea de la incapacidad. Acá se puede ver que en la segunda línea está marcada en la novedad IGE, que es la de incapacidad general, la letra L. En caso de que esta persona tuviese una incapacidad por enfermedad general normal, le aparecería una letra X. Pero acá pues nos aparece la letra L, que es el de la licencia por cuidado de la niñez. Y nos separan los 10 días de la licencia, los 20 días de salario y acá pues nos va a traer el IBC que corresponde y los aportes correspondientes a cada servicio. Así nos queda la incapacidad para cuidado de la niñez y estos fueron los desarrollos que se hicieron para poder implementar esta parte de la ley 2381. Ahora, vamos a ver cómo se crean los AKI en el sistema. Los AKI, pues como son entidades, son códigos nuevos, debemos crear las entidades como tal. Debemos hacer todo el proceso de configuración de las nuevas entidades. Entonces vamos a crear los códigos AKI por entidades de seguridad social. Entonces nos vamos aquí al proceso de seguridad social y vamos a crear las entidades administradoras. Aquí en entidades administradoras debemos crear la entidad AKI con los códigos nuevos. Acá ya tenemos creada una entidad que es la 00 y la creamos como AKI Protección. El proceso de autoliquidación y aquí viene el código asignado, que no es el código de la AFP, sino el código de la AKI que ya vimos en las diapositivas. El NIT
va a ser el mismo de protección, el mismo código dígito de verificación, lo único que se va a diferenciar es este código. Estas entidades debemos crearlas por cada una de las que tenemos discriminadas, es decir, se crea una por Porvenir, una por Scandia, una por Colfondos y la de Positivo. Entonces, de acuerdo a los códigos que nos indica el Ministerio de, de Seguridad. Acá tenemos el AKI, esta es la forma como queda creado. El tope salarial pues queda idéntico a cómo se crea un fondo de pensiones, pero lo único que nos va a cambiar acá es el código que tiene la entidad para poderlo diferenciar. Y así se debe hacer con cada una de las entidades. Luego de que ya tenemos aquí el registro de la entidad, nos vamos a ir a administradora sucursales servicios. ¿Qué vamos a hacer en este caso? En este caso debemos crear la entidad acá ahí por cada una de las compañías que tengamos creadas en el sistema. En este caso, nosotros creamos el 00 AKI para Demo Praxis. ¿Cómo podemos hacer este proceso? Si de pronto son 5 entidades, yo tengo 5 empresas, tengo que hacer el proceso por cada una de ellas. Si lo que yo necesito, tengo la opción de duplicar esta información que ya acabo de crear, entonces la puedo duplicar y voy a seleccionar desde qué compañía que tengo creada, que es Demopraxeas, hasta cuál la voy a duplicar. Entonces yo puedo duplicar esta información a todas las compañías que tenga. Simplemente le doy la opción de duplicar y ya el sistema me duplicó aquí la misma información que yo creé anteriormente para la compañía Praxis. Acá me la creó para Demopraxis 3 y ya nos quedó creada la información. Una vez que tenemos esa información ya creada y ya tenemos todo el proceso realizado, podemos ir a asignar a los empleados estas AKI de acuerdo al desarrollo que se realizó para este proceso. Entonces, vamos a ir. Se desarrolló un importador masivo que es el importador de AKI, que lo vamos a encontrar acá en la opción de proceso de novedades, exportación, importación, transacciones y aquí al final vemos el importador matrícula pensión AKI. Aquí vamos a encontrar la opción para hacer el importador y podemos descargar acá el formato que ya lo tenemos acá listo. Es este. Este es el formato que nos trae, que nos descarga el sistema. ¿Y cómo lo vamos a diligenciar? Se diligencia con el dato del empleado, el código del fondo de pensiones que tenga el empleado. En este caso, este empleado pertenece al régimen de transición. Como pertenece al régimen de transición, acá yo le puedo colocar el fondo de pensiones que tenga en su matrícula normal. Y acá en maneja AKI lo voy a dejar en vacío y no le voy a colocar código AKI. Para el resto de empleados que están en la ley 2381 de la nueva reforma pensional, voy a colocar el código del empleado y aquí siempre voy a colocar el código de Colpensiones, porque es allí donde se va a ir el aporte inicialmente. Recordemos que la distribución la va a hacer el operador de información, no la vamos a hacer desde el sistema. Acá en esta opción de maneja AKI, vamos a poder marcar en 0 régimen de transición y en 1 que es el nuevo régimen AKI. Si yo le coloco acá 1 nuevo régimen AKI, debo colocar un código AKI de los que acabamos de crear. Entonces sea protección, porvenir, colfondos, positiva, Scandia, etc. Lo vamos a colocar acá. Este documento lo vamos a importar por esta opción que estamos viendo acá. Vamos a darle la importar y esto automáticamente nos va a hacer los cambios en el sistema para que podamos empezar a manejar la nueva reforma pensional.
Una vez se realiza la importación, también el sistema nos va a generar un debug en el cual nos va a indicar qué es, si tenemos algún error, cuál es el error. Entonces, este es el debug que se va a generar, por ejemplo, para el empleado que está en régimen de transición. Si yo le reporto acá un maneja AKI en 0 y le voy a reportar un código AKI, el sistema me va a generar este error que indica que el régimen de transición código AKI debe ser vacío, porque el empleado no va a manejar código AKI, simplemente va a manejar su AFP como la venía manejando normalmente. Así nos quedaría el reporte, así nos quedaría el debug y en el sistema a este empleado lo vamos a poder visualizar de la siguiente forma. Entonces nos vamos acá a gestión de nómina, buscamos al empleado, vamos a buscar al empleado que está en régimen de transición y vamos a ver cómo le quedó su seguridad social luego de realizar la importación de la información. Entonces, un empleado que está en régimen de transición en la parte de seguridad social, en su registro de pensión, no va a tener marcado aquí el check de maneja AKI, por tanto, no tiene asignado ninguna entidad AKI. Por el contrario, si revisamos a un empleado que sí le aplica la nueva reforma pensional, entonces vamos a ver que en su registro de pensión sí va a tener registrado un código AKI y este es el desarrollo que se realizó para poder diferenciar qué empleados van a manejar AKI, el código del AKI y pues acá podemos determinar quién está en régimen de transición y qué empleados les aplicó la reforma pensional. Es decir, que quedan bajo la ley 2381. Así nos queda en el sistema. También se realizó en importación el desarrollo para la importación de maestro masivo para los empleados nuevos. Entonces, aquí en esta opción que dice empleados nuevos, cuando yo voy a importar el registro de nuevos ingresos al sistema, ya tenemos la opción para registrar en el sistema la información de la CAI, que es esta de acá. Entonces, empleados. Este formato. Y acá podemos ver la maestra de empleados con la opción del nuevo campo para reportar el código AKI. Pues acá está el nuevo código AKI y así es como ese es el nuevo formato para que cuando entre en vigencia la ley se descarguen los nuevos formatos y realicen la importación de los empleados con la información completa porque ese es un campo obligatorio en adelante. También tenemos entonces el proceso de nómina para estos empleados. Tenemos al empleado que está en régimen de transición, cuya nómina la vamos a ver enseguida. Entonces, la nómina de un empleado que quedó en régimen de transición quedó de esta forma, con su fondo de pensión, eh, el mismo descuento que venía aplicándose normalmente. Pero acá para este otro empleado sí cambia el aporte del fondo de solidaridad a 109.770 porque ya se le está aplicando la nueva tabla que es el 1.5% de fondo de solidaridad.
También podemos ver en el reporte de empleados activos, en este reporte de empleados activos, aquí al final tenemos el desarrollo para incluir esta información. Entonces aquí se hizo el desarrollo para incluir el código de la AKI. En las últimas 3 columnas está código AKI, si maneja AKI y la descripción de la AKI. Esta información ya viene en el reporte de empleados activos. Esos son los desarrollos que se realizaron para manejar esta ley 2381. Asimismo, entonces, en la autoliquidación para estas dos personas se puede visualizar que nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces, acá nos quedan, esta persona está en régimen de transición, acá tiene una variación transitoria del salario. Esta persona y la persona que no quedó en régimen de transición tienen el mismo salario. Y acá se hizo eh, el desarrollo para que nos traigan los valores correspondientes a los aportes al Fondo de Solidaridad de acuerdo a la nueva ley. Entonces, el aporte completo de la persona que está en régimen de transición y de la persona que no está en régimen de transición. Y así nos queda la distribución, Fondo de Solidaridad y Fondo de Subsistencia. Estos son los cambios que van a haber en autoliquidación únicamente. No se va a realizar ningún otro cambio y en el plano también pues se verá reflejado estos valores para poderlos subir al importador. También en cuanto a la parte contable, el ejercicio de contabilización va a cambiar. Entonces, nos va a quedar un nuevo ejercicio de contabilización de la siguiente manera. Entonces, el ejercicio lo tenemos basado en un empleado, en el empleado que vimos en las diapositivas, que tiene un ingreso de 6.087.900 y como teníamos la contabilidad hasta el momento para un empleado que está en régimen de transición, la contabilización en autoliquidación nos va a quedar con el dato, el crédito de la cuenta y el débito, pues con el mismo valor del aporte, la cuenta por pagar. El dato del empleado o la contabilización del aporte del empleado nos iba a quedar de la misma forma. Solamente teníamos dos líneas, un débito y un crédito. Pero con la nueva reforma, como va a haber una distribución, se creó la posibilidad de que las compañías puedan tener esta distribución contable eh, en el sistema, en la contabilización de cada uno. Entonces se crean la parte de contabilización de autoliquidación, llevaría dos créditos, que sería la parte que va de aporte a Colpensiones y por parte del empleador y la parte que va hasta los 2.3 salarios mínimos legales vigentes, el crédito y el débito. Entonces ya llevaría las 4 líneas. Igual iría el aporte del empleado. Entonces cuando el empleado tenga más de 2.3 salarios mínimos, va a llevar 4 líneas de contabilización. Y este es el ejemplo de cómo va a quedar la contabilización en el sistema. Esta, como les había explicado en las diapositivas, es opcional. No se va a aplicar para todos los clientes obligatoriamente, sino para los que decidan y quieran llevar la contabilidad de esta forma, lo pueden realizar. Y hasta acá pues sería el ejercicio
de lo que tenemos de la ley 2381, ya quedaría pues pendiente qué preguntas tienen o qué dudas tienen o si les puedo solucionar alguna pregunta que hayan realizado, Marcia. Perfecto, Sandra, muchísimas gracias. Sí, yo sé que hace poco lo mostraste, pero nos gustaría que reforzaran nuevamente. En Miasoft vamos a tener un campo para conocer la calle asignados a cada trabajador. Para conocer el Acai, sí, tenemos un campo, a ver si entiendo la pregunta. El campo que se designó es el que tenemos en el reporte de empleados activos. En este reporte de empleados activos aparece al final tres columnas, que son estas tres, y aquí va a traer la información que tengamos en el registro del empleado. Entonces aquí va a traer el código AKI, si el empleado maneja o no AKI y la descripción del AKI. En este caso, los empleados que tengan cero es porque no manejan AKI. Entonces son empleados que están en régimen de transición. Si aquí hay un empleado que tenga uno, por ejemplo, debe tener descripción de AKI y el código del AKI, que sería, por ejemplo, para nuestro ejercicio el 00, que es el código de protección, y acá sería el AKI protección. Sí, esa es la pregunta. Ahora, si lo que quieren es saber a qué AKI pertenece cada empleado, el gobierno debe, o en cuanto se determine la entrada de vigencia de la ley, se indicará por qué medio se podrá hacer la consulta de a qué fondo, a qué AKI quedó asignado cada empleado. Esa va a ser una información a la que va a poder acceder pues, las empresas para poder hacer la importación masiva de estos datos al sistema y poder registrarlo para cada empleado y pues que esta información llegue, pues la puedan tener presente y la puedan manejar desde el sistema. Y acá en registro del empleado, en transacciones, acá en esta parte de seguridad social, ustedes van a poder ver si el empleado maneja o no AKI. Entonces, para que no se haga este proceso manual, se hizo el importador del AKI, que fue el que acabamos de ver, y se hace la importación y aquí es donde va a aparecer si el empleado maneja AKI y cuál sería el fondo AKI que tenga asignado. Sí, esa era la pregunta, Marcia. Perfecto. Sí, señora. La siguiente pregunta es, desde el sistema, ¿cómo se va a identificar si una persona queda en ley 100 o en transición, teniendo en cuenta que esta tabla está ligada a ello? Sí, es en la misma parte, en la misma opción de seguridad social. Entonces, el registro del empleado, seguridad social, en la pestaña de seguridad social, aquí en el servicio de pensión, vamos a ver si cuando el empleado maneja ACAI es porque pertenece a la ley 2381, es decir, lo cobija la reforma pensional. Pero si el empleado, como en este caso, no maneja ACAI, no tiene marcado este check, es porque está en régimen de transición. Y en este caso, pues va a manejar su fondo de pensiones como lo venía manejando con ley 100 normal. ¿Listo? Esto es lo que te determina si el empleado está en régimen de transición o está con la reforma pensional. Y en el reporte de empleados activos lo van a poder determinar acá. Cuando el empleado maneja ACAI en cero, es porque está en régimen de transición. Si el empleado está en uno, en esta columna tiene un uno, es porque está con la ley 2381, es decir, le cobija la reforma pensional.
Aquí es donde lo van a Perfecto. poder definir o verlo, pues si lo quieren ver en un reporte, sería acá en el reporte. Si lo quieren ver en la pantalla, sería en esta pantalla, en la de seguridad social. Listo. La siguiente pregunta es, si tenemos varias compañías, no es multicompañía, ¿puedo crearlos acá e importarlos por tablas? No, lo que puedes hacer es crear una KI por compañía y luego duplicar la información, como lo vimos acá. Acá en seguridad social, entonces entras a registro y acá en administradora sucursales servicios tenemos la opción de duplicar la información. Entonces yo simplemente la creo una vez, por ejemplo, creo en la KI de protección y lo que como no lo quiero hacer manual, entonces lo que puedo hacer es duplicar la información. ¿Cómo lo hago? Acá en la selecciono el registro que voy a duplicar, le doy la opción duplicar, selecciono la compañía donde lo creé inicialmente, en este caso Demopraxis, a dónde lo voy a duplicar, a otra compañía. Entonces, Demopraxis pensionados y le doy duplicar. Esto lo debo hacer por cada entidad lo debo hacer. Entonces, yo debo crear protección, porvenir, Colfondos, Scandia y positiva. Y una vez las tenga creadas, ya las puedo duplicar, desde una compañía hasta las que necesites duplicar. Perfecto. Y la última pregunta es, si el operador es el que va a realizar la distribución de los aportes para el personal que no está en régimen de transición, ¿cómo se va a contabilizar correctamente esta distribución si se separa en la parte contable? Es un desarrollo que se realizó, pues pensando en esas compañías que sí quieren llevar esa distribución. Eh, Realmente nosotros no tenemos que hacer ningún proceso mm, desde la nómina. Nosotros hacemos la liquidación de nómina y cuando se hace la contabilización, el sistema es capaz de realizar esta distribución. Ahora, como les mencionaba, esto es decisión de cada compañía. Si la compañía decide que no quiere ver esta distribución contable y quiere ver simplemente su contabilización normal con un crédito y un débito, tanto para autoliquidación como para el empleado, quedará como se está haciendo hasta ahora. Pero si la compañía decide hacerlo, pues se implementa una variable o una variable para que se pueda realizar esta contabilización. Nosotros desde nómina no tenemos que hacer nada, no tenemos que hacer ningún proceso, es una configuración que se indicará en su momento realizar para las compañías que decidan llevar esta contabilización, pues con la distribución que corresponde de acuerdo a la ley 2381. Perfecto. Y qué pena, Sandra, ya para finalizar con las preguntas, nos dicen, si solo tengo 4 empleados que están en la nueva ley, ¿lo puedo hacer manual, la matrícula en la CAI? Pues se recomienda que se haga por el importador masivo, porque pues la idea de ese importador es que de una vez quede en las tablas y que no se haga por la ventana. Pues es mucho más fácil, más práctico, más rápido y se garantiza pues que nos quede toda la información como corresponde en cada tabla. Perfecto, Sandra. Muchísimas gracias. Bueno, quiero recordarles a todos que esta sesión se encuentra grabada y el webinar se los vamos a estar suministrando a los correos a los cuales realizaron el registro y adicional también lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. El pasado 12 de junio nosotros suministramos los manuales. En casos de que no los hayan recibido, les agradezco por favor generar un ticket a través de la mesa de ayuda en los cuales se los soliciten. Y las actualizaciones para los clientes que son modalidad SaaS, se las estaremos realizando de manera masiva. Para los que son on-premise, les agradezco también solicitarlos a través de la mesa de ayuda. Muchísimas gracias a todos por la asistencia, por la participación y les deseamos a todos un feliz día.